Si has llegado a este video, es muy probable que no conozcas sobre la enfermedad que ya leíste en el título y miniatura del video. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que pocos conocen, pero es crucial entender: el virus del Chandipura. ¿Te imaginas un virus que puede causar encefalitis aguda y que ha sido responsable de decenas de muertes en la India? En este video conoceremos los misterios de este virus, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y por qué es especialmente peligroso para los niños. Vamos a descubrir juntos todo lo que necesitas saber sobre el virus del Chandipura. Hola, un saludo para todos. Sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre para que se mantenga informado y así pueda cuidar mejor su salud y la de tus familiares. Desde mediados de julio, la India ha estado lidiando con un incremento muy preocupante de casos de cefalitis aguda, una condición inflamatoria del cerebro que puede progresar rápidamente y resultar fatal en cuestiones de días. El gobierno de la India informó que al menos 70 personas murieron debido al síndrome de encefalitis aguda en el transcurso del último mes. Este aumento de casos se vincula al brotes del virus del Chandipura relacionados con infecciones neurológicas. El comunicado del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del país asiático detalló que desde junio del 2024 hasta el 31 de julio se registraron 148 casos de encefalitis, 140 de estos en el occidente del estado de Gujarat. El documento oficial también destacó que el total de casos notificados se ha confirmado la presencia del virus de Chandipura en 51 pacientes. La infección afecta principalmente a menores de 15 años y aunque sus síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe común, puede causar un rápido deterioro neurológico. El virus del Chandipura lleva el nombre de una aldea en la India donde fue identificado por primera vez en 1965. Sin embargo, el primer gran brote ocurrió en el 2003 en el sur de la India, donde 329 niños dieron positivo por el virus y 183 de ellos murieron. En el 2005 se informó de un brote en Gujarat, un estado al noreste con 26 casos y una elevada tasa de letalidad del 78%. El hospital principal de esta región informó ayer en el diario The Indian Express que en los últimos días se habían internado 20 niños en una sala especial para pacientes con sospechas del virus de Chandipura, de los cuales 7 han fallecido. Según el Instituto Nacional de Virología, el virus del Chandipura ha sido un problema recurrente en ciertas regiones del país, afectando especialmente a la población pediátrica. La Organización Mundial de Salud y diversas ONG locales han comenzado a controlar esfuerzos para contener el brote y limitar su impacto. Según el diario The Times of India, un grupo de expertos de la Organización Mundial de Salud ya se ha desplazado a las áreas más afectadas para ayudar a los diagnósticos y la implementación de medidas de control. La situación es grave y se está haciendo todo lo posible para contener el brote. Además, se están llevando a cabo campañas de conciencia para educar a la población sobre las medidas preventivas que deben adoptarse para evitar la propagación de la enfermedad. Pero seguro que te preguntarás cómo se transmite y cuáles son los síntomas y signos del virus del Chandipura. El virus del Chandipura se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos y puede causar síntomas como fiebre alta, dolores de cabeza intensos y convulsiones. Este patógeno con forma de bastón es miembro de la familia de los virus de la rabia y causa encefalitis, o sea, inflamación e hinchazón del cerebro. Es transmitido principalmente por flebótomos, pero los mosquitos y las garrapatas también pueden propagarlo. Los flebótomos, conocidos por ser también vectores de la enfermedad parasitaria de la leishmaniosis, son insectos muy pequeños de 2 a 3 milímetros de largo que emiten un sonido al volar y lo hacen cerca del suelo. Según se ha descrito, aún no se sabe exactamente cómo el virus ingresa en el sistema nervioso central y causa la encefalitis. Es posible que cuando un insecto infectado pica a una persona para alimentarse de sangre, esta secreta la saliva que contiene al virus. El virus se propaga por el torrente sanguíneo de la persona infectada a las células inmunitarias, donde se replica sin ser detectado por el sistema inmunológico. Luego, el virus es transportado al sistema nervioso central e ingresa al cerebro al alterar la barrera protectora hematoencefálica. 6 horas después de que la persona se ha infectado, el virus del Chandipura secreta una proteína llamada fosfoproteína dentro de las células cerebrales y esto podría explicar
explicar por qué causa la muerte tan rápidamente. La aparición del virus de Chandipur en la India probablemente esté relacionada con el cambio climático y su propagación se ve facilitada por el aumento de las temperaturas, como han informado varios especialistas en la región. En los últimos años, la India, recordemos, que ha registrado un aumento significativo en los casos de infecciones transmitidas por mosquitos, incluyendo el Zika, el dengue y el Nipah. Por cierto, en este canal tenemos un video completo muy detallado sobre esta última enfermedad. Sin un tratamiento adecuado, la progresión rápida de la enfermedad puede resultar letal, especialmente en niños pequeños. Por lo tanto, la rápida identificación y el tratamiento de los casos es fundamental para limitar el número de las muertes. El virus del Chandipura puede progresar rápidamente de síntomas iniciales similares a la gripe o encefalitis, como la muerte en un lapso de 24 a 48 horas. Según otro artículo de The Lancet, el virus se manifiesta en el cuerpo humano con fiebre, vómitos, alteraciones en los sentidos, convulsiones, diarreas, déficit neurológico, por ejemplo, incapacidad para hablar, pérdida del equilibrio, cambios en la visión e irritación meningia, que son los dolores de cabeza y rigidez del cuello. Además, también se relaciona con fotofobia y convulsiones. Actualmente no existen medicamentos antivirales para tratar a las personas infectadas con la infección del virus del Chandipura. Además, tampoco existe una vacuna. Lo único que se puede hacer es tomar medidas preventivas para no ser picado. La prevención incluye el control de vectores a través de distintas medidas como la identificación de lugares de reproducción de los flebótomos, pulverización con insecticidas, saneamiento, control ambiental, incluido el almacenamiento y eliminación adecuados de desechos y basuras, y la prohibición de la acumulación de excretas al aire libre. La prevención de las picaduras también es importante mediante el uso de ropa protectora, repelentes y mosquiteros. Esta falta de opciones terapéuticas subraya la necesidad urgente de investigación y desarrollo en el campo de las enfermedades virales transmitidas por vectores. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos contribuir a nuestra salud y a la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.